Buenos días, martes 13 de diciembre. Qué rosado está todo, ¿no es cierto? Bueno, el sol va a estar en tensión ahí con Neptuno y entonces esto nos hace darle un tono más rosado a nuestra existencia. Pero esto va a pasar mañana 14. Lo que pasa es que ya que estamos, estuvimos como climatizando. Vieron que el color rosa es muy armónico, ¿no? Va produciéndose una especie de calma, de tranquilidad. Es una tranquilidad que nos hace falta a esta altura del año y hoy, precisamente martes 13, en realidad hace un tiempo que existe la oposición entre Lilith, que está en Cáncer, que es la luna negra, y Plutón, que está en los últimos grados de Capricornio. Pero hoy, en especial, martes 13, esto va a durar. Esta tensión se siente más exacta, más directa, esta oposición. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo traducimos esto en nuestras emociones? ¿Cómo traducimos esto en nuestra vida? Y estoy segura que cuando yo empiece a hablar de esta energía, muchas van a estar diciendo, sí, esto es lo que me está pasando, sí, esto es lo que me pasó estos últimos días, que potenciado con, a mi criterio, una energía neptuniana, que estuvo muy activa por la tensión con Venus y demás, eh, bueno, la cabeza ha estado trabajando mucho, la fantasía y la impotencia. La impotencia es una palabra que tiene que ver con esta energía de oposición entre Lilith y Plutón. El eje Cáncer-Capricornio, porque Lilith en este momento está en Cáncer, Plutón está en Capricornio. Este eje quiere decir que son dos signos opuestos, complementarios, entonces entre los dos forman un eje y trabajan una cierta temática. Una de las temáticas fundamentales que se percibe en esta tensión es la tradición, porque lo que tiene que ver con Cáncer es lo que viene de nuestras raíces, de nuestra herencia, de nuestra familia, de lo familiar que tenemos. En oposición a Plutón en Capricornio, parece que Plutón desde que está desde el 2008 que está en Capricornio se dedicó a romper estructuras, a romper paradigmas, a romper creencias, a romper tradiciones. Entonces, esto, ¿cómo nos juega internamente? Nos juega en esta sensación. Lilith, al estar en Cáncer, empieza a trabajar con la energía maternal, la energía femenina, la energía de la nutrición, la energía de lo que está tradicionalmente dicho que tanto las mujeres o bueno, los hombres en esta parte femenina también que tenemos todos, tenemos que estar preparados para dar. Y Lilith empieza a generar una rebelión contra esta sensación. ¿Y cómo se produce esta rebelión? Seguramente te podés haber estado planteando en este último tiempo, y esto puede agudizarse estos días, bastantes cosas con respecto a tu deseo. Puede que sientas una determinada fuerza de furia, de enojo, de represión de tus deseos, de represión de tus ganas, siempre en pos de poder ayudar a los deseos de los demás, o en pos de los hijos, en el caso que lo tengas, o en pos de tu familia, o en pos de los que los más están esperando que vos hagas. Esta oposición de Lilith y Plutón empieza a venir a romper todos estos legados y estos mandatos que traemos con nosotros y que nos obligan a hacer y a hacer cosas que no tenemos ganas, que son impuestas, que nos enseñaron que correspondían, pero para nada están completando tu deseo. Esto, en el caso de la maternidad, vieron que la mujer es la que nutre, es la que da vida, es la que lleva adentro suyo, y a partir de ahí pareciera que una vez que somos madres tenemos que, ¿no? Dedicar nuestra vida de manera devocional a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa con nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros sueños?
no tenés hijos, pero esto mismo te puede pasar en un montón de otros órdenes, en el orden laboral, en el orden familiar, digamos. Todos estamos siempre pendientes de un otro. Y eso no está mal. El tema es hasta qué punto en esto estar pendiente del otro yo me estoy olvidando de mis propias necesidades. Pero en este caso, la diferencia de otras situaciones es que esto me enoja. Entonces es bastante proporcional el enojo, la frustración que puedas estar sintiendo hoy con la cantidad de cosas que has estado hasta ahora relegando por mandatos, por creencias o por tradiciones. Esto es un poco la traducción de esta oposición de Lilith, la luna negra. Todos tenemos cuestiones ocultas para nosotros. Todos en algún punto, todas en algún punto, nos hemos sentido o nos sentimos en la actualidad excluidos de algún tipo de sistema o de formato porque deseamos determinada o cual cosa. Entonces, esto en este momento está pesando demasiado, a punto tal que yo siempre digo que gracias a las cuadraturas y a las oposiciones y a cualquier aspecto de tensión en el cielo, por más molesto que sea en un principio, es la que después nos lleva a tomar acción. Entonces, si estoy siendo consciente de que me he olvidado de mí, de que me estoy olvidando de mí, de qué es lo que me enoja, de por qué estoy explotando porque siento que no doy más. Entonces, bueno, hay que empezar a tomar cartas en el asunto. Y la primera carta es, por lo pronto, escucharme. Entender que algo me está pasando. No tratarme de, ¿no? La cabra negra. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué me está pesando? ¿Dónde me olvidé de mí? ¿En qué lugar yo me deposité? ¿En qué lugar decidí, por creencia, que debía estar en un segundo plano tolerando? Hay personas que a lo mejor tienen más potenciada esta energía por cuestiones de su vida, ¿no? Por ahí, por haber tenido familias como muy tradicionales, ¿no? Y hay otras que por ahí han podido hacer este trabajo de liberación, y entonces seguramente van a sentir menos presión en este momento. Pero si a vos te está pasando algo de esto, bueno, por lo menos empezar a hacerse preguntas. Y hacerse preguntas después nos lleva a tratar de cambiar determinados patrones, determinadas actitudes, ¿no? Y fíjense qué curioso, que mañana 14, Mercurio, que ya entró en Capricornio, va a estar en cuadratura a Quirón en Aries. Por lo tanto, me parece que un poco todo nos habla de lo mismo. Quirón en Aries tiene que ver con esta herida de quién soy. Naturalmente, cuando me empiezo a preguntar quién soy, quién debía ser, naturalmente empezamos a hacer, ¿no? Vamos por los mismos caminos. Entonces, ¿qué es lo que no estoy siendo, ¿no? ¿Qué cosas no estoy haciendo? ¿Qué cosas no estoy diciendo? ¿O en qué cosas no me estoy escuchando? Por lo tanto, estos son días, y mi amor, llegando a fin de año, imagínate que son días muy potentes para que la cabeza esté haciéndose un montón de preguntas. En el caso que está Mercurio en cuadratura a Quirón, me lleva a tomar acción sobre este dolor de mi existencia, este dolor de no saber quién soy. Entonces, bueno, si no sé quién soy, empiezo a hacer algo para empezar a encontrarme. A veces, insisto, la primera gran tarea para hacer es empezar a pensar, por lo menos, en que esto me está sucediendo, ¿no? Y cómo puedo empezar a trabajar en este punto y empezar a hablar de este punto, y esto tiene que ver Mercurio, cómo empiezo a pensar y cómo empiezo a hablar para después poder tramitar todas estas cuestiones que tienen que ver con quién soy, qué valgo, en qué lugar me ocupo, qué lugar ocupo. ¿En qué momento entendimos que es más importante el deseo o el bienestar del otro si primero no me siento bien yo? De hecho, si traspolamos esto a la idea de maternidad, si una madre no es feliz, tampoco van a ser felices sus hijos, porque hay una cuestión. Bueno, entonces esto mismo lo traspolamos a todo lo demás. Por lo tanto, naturalmente entiendo que son días de
Mi amor, cómo está trabajando la cabeza. Además, fin de año, un fin de año muy particular, un 2022 muy intenso. Un año que noto que se ha llevado también muchas almas, muchas energías, entonces hay realmente mucha angustia. Además, mañana el Sol en Sagitario va a estar haciendo cuadratura con Neptuno en Piscis. Ay, mi amor. No saben cómo me está teniendo, no sé ustedes, Neptuno, estos días. Vieron que primero hubo tensión con Mercurio, hubo tensión con Venus. Todo esto hace que buscamos el recurso mental, creativo o artístico para poder zafar de la realidad, de esta realidad que por ahí nos hace preguntas, que es un poco lo que hablé antes, y entonces está la fantasía. Deben estar, me imagino cómo deben estar soñando, imagino los escritores, los escritores, las bailarinas, actores, ¿no? Con un impulso creativo altísimo, 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 porque Neptuno nos saca de adentro del baúl toda esta magia que nos permite tolerar la existencia. Pero, en cuadratura con el Sol, lo que nos dice, cuidado, porque seguramente, así como estamos viendo tan rosada esta energía, si después apagamos la luz rosada, no es tan rosada. Entonces, insisto en esto, prometemos cosas que no podemos cumplir, nos embarcamos en proyectos, en ideas, en sueños o en situaciones que después no se parecen a la realidad, y también corremos el riesgo de ser defraudados, de ser manipulados, de ser estafados. Cuando Neptuno está ahí complicado, en una cuadratura, en una posición, hay que tener cuidado con esto, con las estafas. Que las estafas no tienen por qué ser materiales. No hay peor estafa que una estafa emocional, ¿no es cierto? Y en este momento donde todo es así tan color de rosas para nuestra mente, porque nuestra mente necesita escape, entonces se inventa un parque de diversiones psíquico, necesariamente psíquico. Ayer escuché una frase hermosa que la puse en Instagram, que era, existe el arte porque a veces la vida no basta, ¿no? Y esto quiere decir que para poder existir en tanta realidad necesitamos el arte, necesitamos el momento de pseudo locura, ¿no? Locura entendiendo a esto que para la mayoría de los mortales realistas y normales escapa a los parámetros de la realidad, ¿no es cierto? Y está bien, fíjense que está vinculado con Lilith en cuadratura, en oposición a Capricornio. ¿Cuánto hay de mandato? ¿Rompemos ese mandato y quedamos fuera del sistema? Ese es el tema. Bueno, quedo fuera del sistema. Si este mandato no me hace bien, pero elijo quedar fuera del sistema. Vamos al 16. El 16 es viernes y el 16 empieza a menguar la luna en el signo de Virgo. Esto nos invita, por supuesto, a tener una semana de limpieza, pero que mengue la luna en el signo de Virgo. Y justo a esta altura del año nos pide que hagamos limpieza de hábitos, que hagamos limpieza en el cuerpo en general, que bueno, habrá que empezar alguna dieta, alguna alimentación más sana, que también tengamos la intención de limpiar nuestros papeles, el escritorio, el lugar de trabajo, o limpiar un poco la mente. Es momento para cuidar el cuerpo y también para organizarnos a nivel laboral para poder hacer un cierre de año, o por lo menos de año gregoriano, de la mejor manera posible. Cuando la luna empieza su proceso menguante, limpiamos la energía, porque está todo dado para que la podamos limpiar muchísimo más. El 17, que es sábado, Mercurio en Capricornio hace trígono a Urano, y esto me dice que puede haber situaciones interesantes, no esperadas, tipo sorpresivas, ¿no? Por ahí algún mensaje, un papel, un contrato, algo que se da, algo que nos favorece. Entonces hay que sacar provecho de eso, y terminamos el 18 con Marte en sextil a Quirón, que va a venir a sanar algunos malos entendidos que podemos haber tenido en este tiempo atrás. Marte está en Géminis, está retrogradando, está haciendo una revisión de un montón de cositas que por ahí se han hecho a las apuradas y pueden haber generado algunas confusiones, algunos malestares. Y este 17, en sextil a Quirón, dice, che, vamos a sanar algunas heridas. Pueden ser heridas muy viejas, pueden ser heridas más nuevas. Tengan en cuenta que ya empezamos
la presombra de Mercurio. El 29 de diciembre Mercurio empieza su retrogradación, así que a trabajar duro para poder resolver, saldar, sanar y comprar cosas antes de que empiece su retrogradación el 29. Y gracias por estar ahí y les convido un mate exquisito para sanar el corazón y algunas emociones que pueden estar un poco heridas en estos días. Los quiero, gracias por estar.